No sé si me veis bien porque tengo todo el móvil sucio. Vengo a la del ganado. Voy a limpiar la cámara. La cámara está empañada. Esta cámara está empañada. Así os vais conectando. Ahora la de los privilegios. Que es que me habéis mandado un comentario, una seguidora. Lo he leído antes. ¿Tú se limpia con la camisa? No os asustéis. Ahora nos vemos la cara. Estoy, to estoy tostiznado. No pasa nada. Ya llevé la leña al hombrito de esta mañana. Ya lo visteis. Es que he estado con la... He estado con la moto, ya lo había contado. Vamos, he visto, me habéis mandado un comentario, he visto un comentario en un vídeo que me dice una mujer, una seguidora, que le había dicho a la señorita alcaldesa, la de Somos Cáceres, la que saben mucho, pero de lo malo, de lo bueno saben poco. Le dice la mujer, le he dicho a la señora alcaldesa que por qué no te da el papel, y me ha contestado la señorita alcaldesa, como Blancanieves y la esta, ¿cómo se llama? La Carmen Sevilla, que privilegios para nadie y menos para la familia. Ah, pues que me corte también el agua de casa, porque también tengo un privilegio que tengo agua en casa. Que me la corte el ayuntamiento también. Vamos a ver, el privilegio, la única que tiene privilegio es su madre. ¿Entendéis? Que su madre está empadronada en Cadalso. Las ovejas están puestas a nombre de ella y está pastando con las ovejas en las fincas municipales de Torre de Don Miguel. Eso sí que es un privilegio. Y no tiene bastante con tenerlas en la dehesa del término municipal, que incluso las cambian hasta la otra dehesa, que me las han tenido allí metidas todo el verano. Que las han tenido allí metidas todo el verano. Eso sí que son privilegios, sin hacer guías, ni tener código de explotación en ese término municipal. Todos sabéis los graves problemas que tenemos los ganaderos con la ganadería, que os los cuento yo. Nos tienen sometidos a una burocracia brutal, pero brutal. A mí y a todos los ganaderos que somos normales. Pero aquí en este pueblo, tanto ella, su madre, la señora alcaldesa, que lleva los 7 años que llevan con ovejas, que no llevan más, 7, 8 años que las compraron, pastando totalmente ilegalmente. Pero yo nunca he dicho nada porque, bueno, me da igual. Yo siempre, todos los alcaldes que ha habido, me ha pertenecido, porque os lo he puesto en un comentario, Ane, el artículo de los pactos. Todos los vecinos del pueblo se pueden aprovechar de los comunales, de los pactos, todos. Dentro y cuando cumpliendo la ley, que la señora alcaldesa, eso sí que es un privilegio, que siendo alcaldesa, antes no era alcalde, ahora que es alcaldesa, ya se puede ir empadronando su madre en el pueblo o cambiando las ovejas de titular. ¿Entendéis? Igual que otro, o sea, aquí hay otro que tiene 9 vacas, que es funcionario, él es funcionario y su hermano está en el paro. Y para que a su hermano no le interfiera en el paro, el funcionario tiene todo puesto a su nombre. Y esos también, esos están pactando sin ningún tipo de nada, y no es eso. Que ese sí que tiene otro privilegio, que va a trabajar al PER, aquí de Torre, y a la media mañana abandona su puesto de trabajo y se va a cuidar las ovejas y las vacas de su hermano. Bueno, que son suyas, pero están puestas a nombre de su hermano. Esos son privilegios, y eso me lo he tragado toda la vida. Y he mantenido toda la vida con unos privilegios. Yo jamás movería a un término municipal un ganado sin hacer guía correspondiente, porque eso es un delito. Bueno, es que a mí me arruinaban si hago yo eso. Y eso están haciendo aquí, yo nunca he dicho nada. Y ahora estás pidiendo un papel que por ley me lo tienen que dar, como me lo han dado toda la vida, que es la autorización, que yo tengo la autorización. Si esa autorización que os he puesto, que la tengo puesta en la página, es la autorización de la otra alcaldesa. Miran, si Jesús está empadronado, le pertenece y tienes que tener código de explotación en ese término municipal. Tú no puedes coger las ovejas o las vacas y llevártelas a otro término municipal y meterlas, que a nosotros, a los ganaderos profesionales, nos tienen asfixiados. Tenemos un montón de problemas, se han muerto vacas, como han arruinado ganaderos. Y estos 3 ganaderos de aquí hacen lo que les da la gana, que no son ganaderos. Y encima al único, que ellos no hace falta que si a mí que sigan haciendo, si no van a hacer nada. Pero que salga la señora alcaldesa, le dice a una seguidora que privilegios para... Es que privilegio que tenga yo, pues que me corte el agua de casa también. Porque es un privilegio tener agua corriente. Pero que esto está mal de la cabeza, que lo digo yo. Que no tienen ni la más remota idea de lo que es la ganadería. Pero aquí hacen lo que les da la gana, que llevan el ganado de un término municipal a otro y ni un cacho guía. Y en eso, a mí me tienen así.
a mí, a todos los ganaderos de este país, que estamos sufriendo un acoso y derribo por el que nos tienen al día, y que te vengan estos delincuentes que están hechos unos delincuentes, cogen el cacho poder. ¿Y privilegio? Pues, ¿pero qué privilegio? Hazte tu autónoma y ten tu ganado y tenlo como tengo yo, tengo todo el día. Verás cómo te vas a enterar lo que son los privilegios. Pero es que ya tenés que escuchar hasta eso. Pues me corte el agua de casa, que eso también es un privilegio, tener agua en casa. Pero vosotros veis que esto está bien de la cabeza. Que os lo estoy diciendo yo, que aquí tiene que venir el Seprona ya de una vez y coger ganado por ganado y mirarle a todos los crotales y enseñar. Nunca han hecho un curso de ganadería, nunca han sido, pero no ella. Todos los tres que están aquí con ganado son verdaderos analfabetos del mundo ganadero, no tienen ni idea, se piensan que tener un ganado es que tener unas ovejas por todos lados sueltas y ala. Todas las parcelas donde entra el ganado tienen que estar en la oficina puestas en tu código de explotación. Y todas esas parcelas tienes que tener autorización, a no ser que sean tuyas. En las tuyas no hace falta autorización. Y que diga que es un privilegio, pues es que lo digo yo, que están tocados de la cabeza. Si me está diciendo hasta el abogado todos los días y dice, pero ¿cómo esta muchacha se está metiendo en este problema? Dice, pero si eso es una cosa de ley, por ley. Dice, y ahora dice, no, el agua también, que me la corte de casa el agua, porque es que es un privilegio que tenga agua potable. Pero vamos a ver, os lo voy a poner aquí en el comentario, la ordenanza municipal. Todos los vecinos por igual tenemos el derecho, cumpliendo lo establecido en el artículo, que son que tienes que estar empadronado, que tienes que tener código de explotación, que tus animales tienen que estar en sanidad animal bien y que tiene que estar todo bien. Pero si aquí son todos iguales, cotiendo que no te encima que es funcionario. Mete las vacas, las llevan para otros términos, a la finca aquella que es otro término municipal, pero vamos a ver. Y a mí, al pobre, que soy el pobre, me tienen al día. ¿Eh? Vamos, a mí y a todos los ganaderos de este país. Porque yo llevo toda la vida con ganadería vamos, y me he tragado toda la burocracia y yo y todos los compañeros míos que estamos en este país. Y te vienen tres delincuentes. Y al único que está bien es un privilegio, pues si las subvenciones se dan a todo el mundo, es que nadie tiene por qué meter un animal en una dehesa comunal si no está autorizado. Es que es por ley, que ahora mismo, pues a mí me han denunciado muchas veces, yo a la Guardia Civil hace años, autorización de estar aquí, o sea, tenías que presentar autorización, pero que no sé, yo ya no sé ya ni, yo, es que matarte con burro, os lo digo, es que con burro es matarte y no entra en la cabeza. Pues ya la meterán en la cabeza a ver lo de los privilegios. Y cuando quiera que me quite el agua de casa, me la corte, pues como un privilegio. Que su madre está tocada del ala, su madre está mal, le ha llenado la cabeza toda la vida de mentira, viven en una gran mentira y ya está. Y aquí todo el mundo, el que no defrauda, yo nunca he dicho nada, han estado todos cobrando paro, defraudando todo. ¿Eso es defraudar? Y yo nada, yo todos los papeles, nunca he dicho nada. Que yo he podido decir a los veterinarios cuando vienen a mí, si estos están ilegales, y yo siempre callándome y siempre, nunca he dicho nada. Y ahora, que me lo tienen que dar una cosa por ley, poniendo todas las pegas del mundo, cuando sabe que me lo tienen que dar. Más ya, menos, me lo tienen que dar. ¿Y qué hacemos? Es que ya es para matarlo, yo es que ya no sé ya ni qué hacer. ¿Sabes? El abogado me dice que espere, y dice, espérate, que ya veremos por dónde respira. Pero ¿cómo? Ningún ganadero, ninguno de este país nos tienen en una burocracia brutal, nos tienen a sancionarnos, a denunciarnos. La administración. Y estos aquí, estos tres, por todos los lados con las ovejas, con las vacas, y viva España, viva el rey. Pero vamos a ver. Es que ningún pueblo, tú te vas a Santibáñez el Alto, cualquier pueblo, y todos los ganados tienen que estar en sanidad animal, con sus códigos de explotación, con todo bien hecho. Aquí no, aquí ni, pero ni uno, ¿eh? Aquí no creáis que aquí andan por todos los lados, ni ningún papel. Hala. Pues como no cobran subvenciones, que están en el paro todo, y al único. Que yo, pero es que a mí los otros alcaldes todos me lo han dado, sin ningún problema, todo. A esta la engaña los funcionarios que nunca quieren porque no quieren. En esa finca, en la Licea, en esa finca, solo puedo meter ganado legalmente yo. Y todavía, y la autorización que tengo me sirve todavía. El único, yo, porque el único que tengo autorización y tengo código allí de explotación. Allá han tenido ovejas metidas todo el verano, ni ser vecino del pueblo. Y encima ni guías allí ni cartillas. El otro mete las vacas cuando le da la gana, las 9 vacas o 10 que tiene, sin hacer ni un código de explotación, ni nada. Pero vamos a ver. Entonces, ¿esto ya qué es? Y ahora dice que privilegio, que se piensa que es un privilegio. ¿Pero qué privilegio? Eso es un derecho, como engancharme, como, pues ya que me corten el agua y que me quiten todo. No, es que esto es un privilegio. Privilegio es lo que está haciendo su madre, empadronada en otro pueblo,
yendo al PER a otro pueblo, trabajando en el PER en otro pueblo porque daba más jornales y quitándome la comida a mi ganado, a un vecino del pueblo, y yo nunca he dicho nada. ¿Vosotros me habéis alguna vez que os haya contado yo todos desbarajustes que hay? No, yo ahora porque no voy a consentir que toda la vida me han hecho lo que dé la gana todo el mundo, que me venga a mi cacho ayuntamiento a negarme un derecho por ley que me pertenece como vecino y como que estoy al corriente de todo y estoy todo organizado. Pero esto qué es? Si es que me dan ganas de llamar a la oficina veterinaria y decirle, pero vamos a ver, entonces quitarme a mí también todas las historias. Es que, pero vamos a ver. Que pero nosotros sabéis la que tenemos ahora mismo con la lengua azul, la que se ha liado en Asturias, con todo lo que tenemos los ganaderos de tuberculosis, pero que nos tienen a todos los ganaderos de España en fila y aquí a 3 delincuentes que están todos cobrando el paro. 3 delincuentes, uno funcionario, el hermano cobrando el paro, trincando por todos lados. Y al único, fíjate, y son bobos los 3. Pues ir a la ayuntamiento, bueno, pues si es el único, pues dale los papeles, es el único que los pide. Pues me lo dan y ya está, y no hay como se ha hecho toda la vida, a mí me lo han dado. Yo nunca he denunciado a ningún otro compañero y los he podido denunciar. ¿A esto? Yo nunca, a mí qué me importa. Si ellos no tienen papeles, pues bueno, tengan. Y que me venga ahora y le dice a una seguidora que privilegios para nadie. Dios, pues que me corte el agua. Vamos, es que esto, que lo digo yo, que esto es como chocarte con un burro, por favor, que esto ya no se puede sostener. Esto es increíble, 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 increíble. Esto ya es. Nada, lo cambio todo a meter mentiras, engañar todo el máximo que puede, y a mí, y toda la vida acusándome a mí de todo. Y ya está. Y dices, sí, hombre, pues tengo un plan B. Bueno, de momento esto va a ir para adelante. Y hasta al final, pues termina mal. Vamos, a mí no me va a terminar mal. Que al final va a venir el Seprona y aquí todo en orden. Y ya está, es lo que va a pasar. Que al final me están cabreando, me están cabreando. No quiero denunciar nunca a nadie. Al final, pues voy a coger, llamar a. Le mando, le saco 4 fotos a los 4 crotales de los animales, se los mando para allá al Seprona, le mando con geolocalización y que venga a la oficina veterinaria y que venga el que tenga que venir. Es que eso es así. Entonces yo me tengo que estar aguantando toda la vida. Y yo perdiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Me apunto al PER y quito toda la y me quito de autónomo de campo y todo, y ya estamos todos contentos. Pues no es así, la cosa no es así. Es que para eso está la justicia, para eso está la ley. Pues esto cómo es, yo ya no sé ni qué hacer. Es que, que tú te encuentras aquí. A mí toda la vida han estado y a mí me da igual. A mí me llegaba el otro bobo, metía para allí las vacas, me daba igual, porque como ni cobra subvención, cobrando el PER toda la vida en el paro, ya ves, ¿qué adelanto? Pues nunca me ha importado. Ahora yo iba al ayuntamiento, dame esta autorización. Me la daban porque me la pide la Junta de Extremadura. Y a mí me la han dado. Yo nunca he tenido problemas de engañar como me están engañando ahora, que si no sé qué, que si. Y encima dice privilegio, que me corten el agua de casa también. Que es un privilegio tener agua en casa. Pero que están tocados el ala, que lo digo yo, que ya no se puede más. Yo ya no sé ni qué hacer, yo ya me río porque me tengo que reír, porque digo, pero vamos a ver, una cosa que es la SID, pum, que no implica, que no es nada de nada, que es por ley, que lo sigue, y que están dispuestos, ellos 3, esos 3 ganaderos, están dispuestos a que le van a meter el Seprona una castaña que se los van a cargar. Porque mover animales de un término municipal a otro, mira la multa que te meten si no tienes la correspondiente guía. Y para tú llevar un ganado a término de Santibáñez, tienes que tener código de explotación en término municipal de Santibáñez. Es que estos analfabetos, porque son los 3 analfabetos, una persona, yo no sé leer ni escribir, soy analfabeto, pero de ganado es que lo sé todo, porque llevo toda la vida. La finca es propiedad de Torre de Don Miguel, pero está en término municipal de Santibáñez. Y estos 3 analfabetos dicen, no, es de Torre, pero vamos a ver, como si yo tengo una finca en Madrid, yo tengo una finca en Madrid mía, y yo quiero llevar allí los animales, tengo que tener un código de explotación allí, que es por ley, yo qué sé, pues no me hacen caso, no me escuchan, no, es que es de Torre, que el dueño es Torre, si es que lo pone en el papel que tengo yo, lo pone. Que Torre Don Miguel es dueño de esta finca tal, que está destinada a los pastos, que está en término municipal de Santibáñez el Alto y que todos los vecinos tienen, a mí me autorizan, pero claro, el intento te autoriza y luego tú tienes que tener tu código de explotación allí. Yo es que ya no sé qué hacer, yo es que no sé. Y ahora me salta que privilegio, dice la señora, la de las mis ovejitas, la Carmen Sevilla, privilegios a nadie. Que me corte el agua de casa, que vaya me la corte y que corte el camino también la calle, porque es privilegio que pueda llegar con el coche a mi calle. Bueno, esto ya, os lo digo yo que yo ya no sé qué hacer.
que vengan aquí y le den un curso a esta gente, que vengan, que vengan al ayuntamiento los veterinarios de la oficina de Coria, lo que tienen que venir son los responsables. Pues es que al final se va a liar gorda con la tontería. A estos tres le van a meter un zumbío que se los van a enterar. Mirad las denuncias que me coja yo, mirad en el código cómo son las denuncias de mover animales de un término a otro sin guía. Y el resto de ganaderos de España los tienen a todos más firmes que la una. Así de claro, a mí me han hecho inspecciones muchísimas veces. Hace poco tiempo me hicieron otra inspección y te hacen inspecciones y hay que tener todas las cosas como manda la ley y las ordenanzas y las leyes. A mí también me gustaría andar así, pero es que yo no sé ya qué hacer. Es que esto no se le puede dar a animales a cualquiera, porque luego pasa lo que pasa. Esto antes de tener animales tiene que ser profesionales y tienen que enseñarle que tenga un poco de lo que es la burocracia esta. Porque es que no puede ser que al resto de ganaderos nos tengan como nos tienen, que es una vergüenza como nos tienen a todos los ganaderos, una burocracia brutal, una sanidad animal brutal, y a estos tres delincuentes, y como estos muchos, todos estos que están en el paro, estos hacen lo que les da la gana. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Yo ya no sé qué hacer. Vamos, yo sí, yo me estoy riendo de ellos a tope, porque me estoy riendo cada día más. Pues cada día me lo están diciendo y dices, tú tranquilo, dices, tú estás todo bien, pues ya está. Dicen todo, reírte, dice, y dilo en las redes sociales para que vean que por eso la ganadería está tan mal en España, porque hay un montón, hay gente así. Pero ¿qué cabeza cabe tu madre? Eso es que es un privilegio, que me empadrone yo en otro pueblo, y meta el ganado aquí. Verás como a mí pronto me decía, oye, tú no eres vecino de Torre, aquí no puedes tener ganado. Pero es que luego tienes que tener una autorización de esas parcelas. De esas parcelas tú tienes que darte evidentemente una autorización para que esté todo bien puesto, que es que te lo exigen por ley, que es que yo no me lo invento, que eso te lo exigen. Si es que se están riendo todos los medios de sindicato que han llamado, ya ni llaman al ayuntamiento. Es que engañar a engañar, pues si no saben, el otro día me lo dijo otro, dice, si no saben, que si saben porque me lo han hecho más años, bueno, que no saben. Pues bueno, pues ellos preguntan con el ayuntamiento a la secretaria, se informa cómo hay que hacer y está. Pero vamos, que sí sabe porque me lo han hecho a mí. Tengo 20 papeles de eso, 20 papeles de 20 años. Pues ya está. Entonces así está. Dice, a ver si de qué manera me pueden fastidiar, que no me van a fastidiar, porque no me van a fastidiar, porque al final pero me van a tener que prohibir y de al final, dice es que no pueden hacer otra cosa. Y de al final ya se lo dirán por las buenas o se lo dirán por las malas. Y ya está, aquí no queda otro remedio. Aquí va a tener ¿sabes lo que va a pasar al final? Que cualquier día que yo me enfade voy a ir a la oficina de Coria. Voy a coger y voy a decir que se suban para acá o llamar al Seprona y ya está, es lo que va a pasar. Y fuera, decir, verás cómo después andan todos más suaves. Pero como aquí, somos ganaderos, que el ganadero, uno nueve vacas, pues está a nombre del hermano funcionario, hermano tragando funcionario, él en el paro, en horario laboral, en horario del PER se va a ver el ganado de su hermano. Eso es un privilegio, que eso yo no lo he tenido, ni lo tenemos ningún ganadero de este país. Anda, pero esto. Y nunca decimos nada. Pues ignorantes de la vida, pues si soy el único, pues callaros la boca y darme, no, callaros, cumplir la normativa, cogéis y lo estudiáis, como tiene que ser, como está mandado por ley. Yo os lo digo que no puede ser. Por favor, venir uno, darle un curso en el ayuntamiento, por favor, gratis, explicárselo vosotros, porque a mí no me escuchan, a mí no me escuchan. Yo soy analfabeto, según ellos, y yo no. Es un privilegio tener agua en casa ya, porque eso es un privilegio según la alcaldesa. Que privilegio es para nadie y menos para la familia. Pero vamos a es que esto ya es privilegio. Madre mía, madre mía. Yo ya no sé qué hacer. Si coge y llamar al Seprona que venga para acá, que tomar por saco, yo qué sé, porque es que esto ya. Mira que yo nunca les he dicho nada, ni me ha importado. Para que te cojan los. Si no se puede andar con burros. Si es que lo dijo una vez el cuento ese del tigre que discutía con el burro, y es que es verdad. Pero claro, es que esto, pues, si me callo, no me dan el papel. Y entonces yo paso a ser un ilegal. Es que si yo no tengo. Bueno, el papel que me dio la antigua alcaldesa todavía me vale porque no tiene fecha de caducidad. Que ahí no han caído ellos. Ese todavía me sirve para que a mí no me pueden denunciar ni nada. Además, yo lo estoy pidiendo, lo tengo por escrito pedido, si es que yo tengo la solicitud hecha. Yo es que no entiendo, llamarle a alguno al ayuntamiento y decirle que hay que hacer que le hagan un curso, por favor, porque es que esto no puede ser. ¿Sabe más el muchacho mío y se ha incorporado ahora de estas cosas? Yo es que flipo.
Fijaros, yo me incorporé, le cogí el ganado a la mujer y yo fui al ayuntamiento y le digo a la alcaldesa que estaba, necesito un compromiso de pacto, que era como que el ayuntamiento tenía pacto y a mí me pertenecían como vecino. A mí me lo hice y ahí me dieron 50.000 euros de subvención en aquella época porque me pertenecía y porque yo era vecino de pueblo y me pertenece un compromiso de pacto. Luego, a una autorización, ahí la tengo, que se la ha puesto en el Facebook del pueblo. Y a mí no me han nunca estas historias raras que hay ahora. Y ahora que se ha inventado que sí privilegio, pero yo, vamos, esto, con lo digo yo que está acá, esto no. Eso es que es una cosa, yo me quedo alucinado. Yo ya no sé ni cada, ya yo lo digo, esto es para reírme. Pero cuando un derecho es un privilegio, pues que me corten el agua, lo que yo he dicho, digo, que me corten el agua también, que es un privilegio tener agua en casa. No se le puede nunca, jamás recordarlo, ¿eh? Jamás un tonto puede mandar en ningún sitio. Una persona tonta no puede mandar en ningún sitio porque la lían, porque no pueden tener ni un perro esa gente. Porque no, porque no saben nada es que no quieren ni aprender, ellos se enciegan en lo suyo y ya están ahí encegados y ya está. Y luego pasa pues estas cosas que al final no quieren por la buena, pues al final pleitos que yo sé que van cuando van a apurar los plazos al máximo y cuando ya esté, pues me lo darán. Y luego dirán, no, era. Y son así, ya así. Pero bueno, yo os lo digo, y porque no me pueden pillar. Si a mí me pudieran ahora mismo trincar por otra cosa, me trincaban, pero a muerte, ¿eh? No penséis que aquí lo que me están haciendo ahora es saber si me pueden, que me sancionen en las subvenciones de la paz, los derechos de la paz. Eso es lo que quieren ellos, cuando no pueden ni van a poder. Si es lo único que estaban haciendo, a ver si me pueden hacer daño, pues aquí lo pillamos. Y si ahora de esto me voy a salir, si yo, por ejemplo, dentro de un año tengo que pedir un permiso para cualquier cosa, pues tampoco me lo van a dar. Porque ellos su modo, esos son así, las santas son así. La santa apostólica romana esa, la de tú verás, pues así. Claro. Y no sabe que se van a meter en un lío, pero gordo. Me explica a mí qué privilegio es un derecho. Privilegio es eso. Esos son privilegios. Que su madre estando tragándose, porque en Cadalso dan muchos jornales, quitándole allí el trabajo y a nosotros la comida. Y privilegio es el otro ganadero que en horario laboral del PER se va a cuidar las ovejas de su hermano y funcionario de su hermano. Esos son privilegios que jamás los he tenido yo. Que me vaya yo en horario, que me apunte al PER y me vaya a echar de comer a las vacas en horario del PER. Que verás que pronto me dicen en el ayuntamiento, oye, te vamos a descontar la hora. Vamos, es que yo ya no sé, que hagan cursos de estos de animales, porque os lo juro, os lo juro por Dios, el otro día un veterinario de Transa me dice, avisa a tu hermano que tiene las cabras sin crotales, que las tiene setas sin alta, que no tiene cartilla ganadera de cabra, y díselo tú, pues se lo digo. Pues no, y la sacan en los vídeos, le da igual, ¿eh? Y a mí, por un crotal que los tengo pedidos, me estáis denunciando. Yo es que flipo, digo, ahí me ve una vaca, si un crotal me están amenazando, te vamos a denunciar y los tengo pedidos. Que tenga yo sin dar de alta, las cabras. Y me tengo que estar aguantando una injusticia. Pero vamos, es que muchos ganaderos me seguís, pero vosotros sabréis cómo los tienen, cómo nos tienen a nosotros la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León, si nos tienen a todos los ganaderos así, más derechos que una vela, pues que vengan para acá, eso, ahí es donde se hace. Lo que no puede ser es que yo nunca he dicho nada porque me daba igual, pero hombre, ya no me da igual, ya que me están quitando mis derechos, entonces ya no. Es que una cosa es que me da igual, porque no me quitaban derechos, ahora que ya me están quitando una cosa que es mía. Es que eso ya no puede ser. Es que me están quitando la razón y me están quitando lo que han conseguido todos nuestros antepasados. Vamos, es que yo ya era decir que es privilegio. Privilegio. Ahí te lo voy a poner ahora lo que dice la ordenanza municipal. Y para llevar ganado allí tienes que tener código de explotación de Santibáñez el Alto, aunque la finca sea propiedad de Torre, está en término municipal de otro término. Es más, fijaros, yo tengo una finca en un término municipal de otro pueblo y no puedo unificarla a esa cartilla, tienes que hacerte otro código en ese otro pueblo.
Pero eso que hay que explicárselo, porque no es ganadero, no es ir y estar con el ganado. Es que hoy en día ganadero es una burocracia brutal, que tienes que tener todo bien y todo al día porque son sanciones millonarias. ¿Entendéis? Pero siempre, ¿sabes qué pasa? Solo nos sancionan que a los buenos. A mí nunca me han sancionado, la verdad, nunca. Y las inspecciones que me han hecho nunca me ha pasado nada malo. Siempre estaba todo bien, lo he corregido y tal. Pero porque yo llevo toda la vida con ganado y me he hecho un montón de cursos que me obligan a hacer cursos y tienes que hacer las cosas como te manda la ley. Tú no puedes hacer. Madre mía, si hago yo eso, ¿voy a la cárcel? Vamos, yo y cualquier ganadero. Pues aquí ve los privilegios. Y si fueran inteligentes, pero como no lo son, sus ansias, el odio los ciega, pues saben eso, pues ¿para qué te vas a poner a matarte conmigo que yo estoy bien si tú estás mal? Es que eso es una tontería. Vamos, vamos que si yo soy alcalde y yo estoy cometiendo delitos de prevaricación y delitos de todo, pues pues para todo el mundo, al que esté legal le doy todos los papeles. Pero claro, aquí así. Y ahora te encuentras que es que dice que es un privilegio, que es un privilegio y que no se puede tener privilegio. Ah, pues córtame el agua de casa, que es un privilegio tener agua. Vamos. Yo os lo juro que yo alucino, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces, el problema del campo lo tenemos con este tipo de personas así, es así de claro. A los profesionales nos tiene, ¡fum! Pero a tope. Y luego, esto otro, a lo que le dé la gana. Ni guías, ni códigos de explotaciones, ni pitos, ni flauta. Nosotros seguros de muertos, seguros. Si esto es peor que un pueblo, seguros de vida, seguros. Veterinarios, gestores, sindicatos. Me cago en 10. Esto ya es yo qué sé. No, esto es para ir al ministerio, decirse al Ministerio de Agricultura y Ganadería, decirle, pero vamos a ver, aquí que tienen más derechos los ilegales que los legales. ¿Es que aquí tienen más derechos? Pues no. No, todo el mundo tiene que cumplirla. Tú puedes, yo por ejemplo, yo no soy político, yo no soy nadie, ni soy policía, ni tampoco soy influencer de esto, yo soy yo. Yo puedo decir lo que pienso, me equivocaré muchas veces, claro, y muchas historias, pero yo no tengo, pero yo eso sí, pero yo cumplir la ley que me obligan a cumplir, la cumplo siempre. Es que yo siempre, yo no he tenido ITV y no he podido, pues mamá han denunciado y no procuran andar y ya está, y hay que cumplirlo. Y yo con la ganadería cumplí siempre la ley porque lo único que quiero en la vida es la ganadería. Y yo no voy a permitir que toda mi vida, que es ganadería y que es la ganadería y procurar hacer las cosas lo mejor posible, que me vengan a mí cuatro analfabetos a quererme quitar los derechos. Pues no, pues eso no es así y no es así. Y es que lo digo, yo que doy me importa las redes sociales, me importa todo, pero la ganadería no lo voy a permitir. Y al que se ponga delante soy capaz de partirle el corazón. Y eso lo tengo súper, vamos, lo tengo clarísimo. Cualquier cosa. Pero en cosas de ganado, es que no. Eso no, porque es que no, es que no, es que eso sí que yo sí que no. Dicen los guardias civiles que ellos derraman hasta la última gota de sangre. Pues yo también. Pero no voy a permitir, es que eso sí que no lo voy a permitir. No. Cualquier cosa, a mí las redes sociales me importan una mierda, cualquier cosa. Pero la ganadería, es que eso yo no voy a permitir, vamos, es que no lo voy a permitir. Pero es que esto ya para reírse, esto ya para decir yo qué sé, es que yo alucino. Os lo juro, ¿eh? Que vengan por favor a Torre Don Miguel y hagan un curso que llamen a todos los que tienen ganado. Es que lo tiene que hacer por ley la Junta de Extremadura. Llamar aquí, coger todos los que tenéis ganado y que le digan a Hilo cómo funciona la ganadería, porque para que lo sepa y decirle también las sanciones que le pueden caer y lo que pueden hacer. Es que eso que es muy importante porque es que aquí todo el mundo, viva España, viva el rey. No, eso era antes. Antes tú podías andar con el ganado por todos lados, pero hace años que no. Y a mí me da igual, yo soy el primero que ojalá volviera otra vez eso, pero todos sabemos las pandemias que hay, las enfermedades de ganadería que hay. Mirad con el mosquito, la de gente se han muerto vacas a punta pala, que han perdido todo un montón de dinero. Ahora mismo la que hay liada con la lengua azul ahí en Asturias. Mirad la que hay liada en Asturias, la que ha habido en Castilla con la viruela esa ahí en Castilla-La Mancha. Inmovilizar, arruinando a ganaderos a punta pala. Y que te vengan aquí tres cobradores del paro y ellos hacen lo que les dé la gana y que encima el único que está dentro de todo ese sistema metido.
le quieran bloquear. Bueno, yo no sé ni qué pensé, yo ya digo, vamos. Es que sí, que vengan y hagan un curso y los llamen al ayuntamiento y le digan, vamos a ver, porque a mí no me escucha, yo le digo esto, ¡ah! Eso de torre, pero vamos a ver, es que no puede, yo es que no sé cómo decírselo. La finca es propiedad del pueblo, pero es término de Santibáñez. Les da igual. Ellos en su mundo y a intentarme fastidiar a mí. Y ahora han cogido el poder, pues a fastidiar ya con más razón todavía. Ahora tienen poder, pues a intentarme hundir todo lo que puedan. Cuando no se dan cuenta que se están hundiendo ellos, porque yo estoy dentro de la ley. A mí me da igual. A mí que venga mañana el Seprona si quiere y que me pida todos los crotales y que me mire todo lo que le dé la gana. Así de claro. Pero vamos, es que esto ya es para alucinar. Y encima dice que privilegio. Pues el primer privilegio tu madre. Ahí está, el primero. Y gordo. Nunca hemos dicho nada. 7, 8 años a mí me ha dado igual. Nunca. Pero ya que me está. Entonces, fíjate, es que como toda la vida se han acostumbrado a hacerme lo que les dé la gana, a ponerme por todo el pueblo de lo que les dé la gana, pues esto sigue igual. Ahora con el poder ahora seguimos igual. Pues no me da a mí la gana. Vamos, es que no lo veo, es que eso sí que no. Yo eso sí que no, pero vamos, esto ya. Con lo digo que esto es para reírse, porque aquí no sabía uno qué hacer. Dice, pero vamos a ver. En 10. Me han sacado 200 euros del abogado. En 10. Estamos apañados. Así que ya veremos a ver por dónde termina. Al final, que lo digo, que se los cargan a los tres. Eso es lo que pasa cuando estas cosas son así de lío, que todo que quieren fastidiar a uno, al final se fastidian todos. Hoy en día, pues es verdad. Yo, por ejemplo, ya no, pero yo, por ejemplo, podía haber estado mismo haciendo lo que sea. Pues todo el mundo trapichea, no pasa nada, pero claro, todo el mundo trapichea, pero todo el mundo, hay un código de honor y un código de respeto, ¿vale? Lo que no puede ser que estés trapicheando, que estés totalmente ilegales y al único que está legal os pensáis que es al que os vais a cargar, pero ¿cómo me vais a cargar a mí, por favor? Así que, es que cuidado, fíjate, si yo estuviera ilegal me parece bien que me denuncien o que no me den el papel o que hagan lo que quieran, pero soy el único, es que yo me quedo alucinado. Y los ilegales me quieren hundir a mí. Digo, pero vamos a ver, que sí, y esto, si tú no lo tienes bien claro, te buscan la ruina estos ilegales, los que van todos, que todo suyo, que quieren la ley del embudo, lo ancho y todo para ellos, es así. Igual que dice mucho, es que tú quieres las de esas para ti, yo no las quiero para mí. Yo es que las de esas, la ordenanza, las leyes son así y es para todo el mundo igual. Entonces, ¿cómo? Pues ponte, tú lo que no se puede es tener un bar, que abra yo un bar sin papeles. Vaya, mañana abro un bar y que venga el veterinario y diga al veterinario, no, vete de aquí no tienes tú que entrar, que este bar, que eso no es así, tú puedes tener ganado, pero tienes que tener hay que cumplir las normas de sanidad, las normas que nos implanta la Comunidad Europea. Pues aquí no, aquí, esto es, y querer arruinar al único que está legal. A ver si nos cargamos al que está bien. No, y ahora mi hijo se va a incorporar bien y los pastos le pertenecen a mi hijo y a mí. Y si viene otro chaval, a otro. Y ya está, y se divide, pero tendrás que cumplir las normas. Lo que no puede ser venirme a meter allí. No, no, yo no quiero, yo no, yo papi, yo estoy en el P, yo no quiero papeles. Claro, porque tú no quieras papeles, los demás que estamos, porque como lo único que nos queda a los pobres es estar dentro de la ley, es así de claro, lo único que tenemos los pobres es estar dentro de la ley, porque así la ley nos puede proteger. Es verdad, yo lo digo, si no estamos dentro de la ley, estos a mí ahora mismo me echaban del pueblo, te echan los ilegales, estos te echan. Entonces, claro, ya hemos hecho como decir, con la iglesia hemos topado. Eso yo lo aprendí hace muchos años, que hay que estar dentro de la ley. Y con tus derechos, y tú tendrás obligaciones, pero tus derechos, y no se pueden perder. Yo no le voy a pedir ningún privilegio ni nada. ¿Qué privilegio pedir un papel que te está pidiendo la Junta de Extremadura? ¿Cómo? Pues que venga Dios y lo vea si es un privilegio. Privilegios son los dos casos que os he contado. El de su madre y el del otro. Esos son privilegios y muy gordos. Pero muy gordos, ¿eh? Esos son, aparte de privilegios, son delitos. Si es que esto no puede ser, lo digo yo, que esto no puede ser. Yo cuando leí el comentario de esta mujerita que me ha mandado, digo, pero ¿cómo que? Vamos, vamos. Que sí, que esto es así. Esto que vengan para acá, por favor, se lo pido por favor, que hagan un curso en el ayuntamiento. Que les digan cómo funciona la ganadería, qué es los papeles que tienes que tener, cómo tienes que tener y cómo. Porque, por favor, es que si no aquí nos vamos a matar todos al final.
Y ya está. Y por lo menos que digan que sean inteligentes. Si tú estás cobrando el paro en otro pueblo y estás aquí comiéndolo, pues cállate. Si tienes el poder, cállate, da papeles para que nadie proteste y tú seguirás. Ahora, ¿qué le pasa? Ahora se tiene que empadronar aquí en el pueblo. Se tiene que empadronar o poner el ganado a nombre de alguien del pueblo. Es que es así, por ley. Es que eso es por ley. Pues no ves por la tontería, por la tontería. Si hubiera estado callado, sí, que el secretario te haga la documentación que te haga falta. Dentro de la ley, claro. Yo no le voy a pedir que me haga un contrato solo para mí. Yo tengo la autorización que necesito para poder pastar allí. Igual que yo, cualquier que tenga allí ganado la tiene que presentar. Eso tienes que tener la autorización. Y ya está. Esto sale en el telediario al final. Os lo digo yo que esto sale en el telediario. Me cago en 10. Así es que lo digo yo, que esto es matarte con una pared. Andar con analfabetos es así. Matarte con una pared. ¿Y qué hacemos? Pues esperar lo que me ha dicho el abogado. Espérate. A ver, que ahora el abogado le ha preguntado que por qué no me lo dan. Ahora que respondan ellos, por qué motivo no me quieren dar el papel. Y ya, dice el abogado que iremos a juicio y ya está. El ayuntamiento tiene dinero para pagarme y me va a pagar daño, perjuicio y me lo va a pagar todo. ¿Está? Y esto va a salir así. A mí en el momento que no me dé el papel, ahora cuando tengan que contestar, que digan el por qué, vamos a llamar que venga la Guardia Civil, que venga el Seprona, que coja todos los crotales de los animales que están en terreno público de Torres y le tendrán que darle autorización a todos. Están todos pastando sin autorización, ninguno la tiene. Yo tengo esa que tengo ahí, que por lo menos tengo algo. Y tengo por lo menos 16 más, o 17. ¿Está? Que monte yo un bar, si eso es así, que vaya yo a abrir un bar. Y sin papeles. Eso no. Para abrir un bar tienes que tener sanidad, veterinario, tienes que, pues igual que la ganadería. Madre mía, yo nunca sabía que eran tan analfabetos en el mundo de la ganadería. Vamos, siempre lo sabía, pero tanto. Vamos, vamos. Increíble, increíble. ¿Cómo puede haber gente tan totalmente que tengan tan poco conocimiento del ganado y digan que tienen ganado y que tengan ganado? Tendrán que hacernos un examen antes de comprar un ganado. Es que decimos, la vida, por eso se complica tanto la vida, porque hay mucha gente que se pasan. Ahora mismo deberían de hacer un examen antes de tener ganado. Un mínimo de conocimiento del proceso de tener una ganadería. Que, vamos a ver, pero el más mínimo, yo no soy ejecutivo ni ya va, que os lo he dicho muchas veces, que yo soy analfabeto, no he estudiado ni tengo ni sé apenas leer. Pero yo las normativas me las leo y las sé y las pregunto. Si no sé algo, lo pregunto, me lo han explicado. Y yo llevo toda mi vida intentando cumplir la ley todo lo mejor que he podido. Porque es así, porque es por el bien de la ganadería, aunque digamos que nos agobia y tal. Pero cuando hay después una pandemia, hay esto de, pues como pasa ahora mismo con las enfermedades que hay, pues hay que tenerlo todo bien, por procurar hacerlo bien, es verdad, es un agobio, es una. Pero bueno, es que si no dedícate a otra cosa, yo qué sé, yo por ejemplo no me dedico a otra cosa porque no me gusta. En cambio a mí la ganadería, pues siempre me ha gustado, es mi método de vida y he intentado estudiar, no he estudiado, pero por lo menos de eso, pues me lo sé todo. Y claro, pues, o lo pregunto, yo lo que no sé lo pregunto. Yo llamo a veterinario o llamo a la oficina de Coria y le pregunta, oye, esto, pues sí, pues tienes que sanear ahora, pues esto, porque si quieres vender a becerro o un caballo, tiene. Pues eso hacemos todos los ganaderos. Pues aquí no. Ahora me han dicho que tengo que sanear. Hombre, no, pues todo el mundo lo sabe. Yo qué sé, yo qué sé. Yo os lo digo, ¿eh? Así que esa gente cogen el poder, como ha pasado aquí ahora, y a los que estamos viendo te buscan la ruina. No, no te buscan la ruina, ni mucho menos. A mí me lo han dicho bien dicho. Te dices, tú tranquilo que tú no vas a perder nada. Y el único que está bien eres tú. Así que tú exiges tus derechos y ya está. Pero vamos, vamos, vamos. Esto es increíble, increíble. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que al ser ganaderos ellos que no cobran, no tienen subvenciones, pues hay muchas inspecciones que no hacen ahora, pero la de sanidad animal sí, eso tienen que cumplirlo todos. Y lo de donde esté pastando el ganado tiene que estar todo legalizado también, ¿eh? Eso sí que no se escapa, eso es sanidad animal y eso está en. Mirad cómo está con la sanidad animal. Así que el próximo episodio, cómo terminará la historia de la autorización. Ahora resulta
privilegios a nadie. Entonces tener agua en casa también es un privilegio. Que lo digo yo, que esto porque va a salir mal. Si esto estuviera mucho tiempo con poder, a mí me arruinaban todo lo que tengo. Bueno, no pueden, porque lo tengo todo bien, pero a la mínima cualquier cosa es que date cuenta. Eso es como el cuento que están dos mujeres pegándose. Bueno, no conoces, están dos mujeres pegándose en la calle y le dice una a la otra, llámala tú primero, puta, que si no te va a llamar ella antes a ti. Pues te hacen esto. Si estáis ilegales, pero ¿cómo se os ocurre enfrentaros al único que está legal? Es que como si yo voy sin ITV y te pego un golpe con el coche y luego me pongo a reñir contigo. No, casi tú. Vamos, pues si no, pues cállate que no tienes ITV y ahí soluciona la cosa de la mejor manera para no tener que haga problemas más graves. Ah, buen día. Hay que traer para acá un tío que eche un curso aquí, que eche un curso, por favor, porque esto si no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. El gran desconocimiento que puede llegar a tener personas que tienen animales. Yo, ni personas mayores, ¿eh? Yo tengo amigos ganaderos de 80 años y si lo sabe todo el mundo, cómo funciona la ganadería. Aquí saben lo que a ellos les interesa. La toma por saco. Pero todo eso le viene muy bien a cara del pueblo y de reírse de mí. Pero cuando esto es lo que me ha dicho la abogado, dice, cuando esto ya hay un procedimiento, dice, ya los fiscales, ya las ya nos vale eso de que si la finca es de torre y está en términos de Santibáñez, eso no vale, ya no vale eso, ya vale la ley. Así que ellos sabrán si quieren seguir para adelante, a mí me da igual. Yo sé que yo no voy a perder nada. Cago en diez, la que tenemos lía. Esto es para alucinar, lo digo yo. Yo os lo digo que esto no, esto no, esto no, esto no. Esto no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que están hablando pero si no sabe, es que el otro día me dijo otro que ha llamado al ayuntamiento un montón de veces. Dice, si no sabe la secretaria o no, o tiene pues que lo pregunten o que lo investiguen. Vamos, saberlo lo saben porque tengo yo esos papeles de toda la vida. Así que saberlo lo saben perfectamente. Lo que pasa es que no se puede discutir con un burro, dicen, y bueno, es así, discutir no, pero tampoco vas a perder tus derechos por el burro, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Entonces yo me tengo que aguantar? No, no tengo por qué aguantarme, porque ellos sean unos burros, yo porque me tengo que aguantar. Bueno, pues os voy a dejar porque no voy para arriba a esto. Y ya veremos a ver en qué acaba la cosa. Aquí cada día una cosa nueva. Pasa que vosotros creéis que lo del bar lo hace una persona centrada de la cabeza. Ir con la Guardia Civil. Llamar a la Guardia Civil y quitar una terraza de un bar porque simplemente te han preguntado que una cosa. Hombre, yo no sé, a mí, bueno, a mí eso me da igual. Son otras historias. Yo nunca he dicho nada hasta ahora. Pues porque me interesa a mí. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Por qué vamos a ir a llegar a parar? Nos vamos a aprender todo el código penal al final. Estos no tienen ni idea de papeles de ganado, ni idea, pero cuando terminemos de esto, acordaros que lo van a saber, porque como esto tire para adelante, vayamos a juicio, vaya a ver. Y no van a pagar los tres ganaderos que hay, o cuatro, bueno, ganaderos que tienen ganado, entre todos lo van a pagar. Porque después, claro, ahora mismo empiecen crotales, o empiecen lo de las inspecciones de trabajo, que vengan para acá de las inspecciones de trabajo, a ver qué pasa. Si tienes 200 ovejas, estás cobrando paros, per y esto, lo otro, a ver qué pasa con los corderos, qué pasa con todo, qué pasa. A mí una vez a mí me dieron a juicio. Yo tuve que ir a un juicio que me denunciaron y tuve que presentar los ingresos, la factura de los cabritos, y tuve que hacerlo todo. Ahí me denunciaron por no sé qué laboral y tuve que ir al juzgado. Y a Cáceres, los de Cáceres, Inspección de Trabajo, me han hecho un montón de inspecciones. Os lo juro, vamos, pero hace tiempo y Confederación me la han hecho, si es que me han hecho de todo ya. Y me preguntaba la jueza y todo, que cuántos cabritos vendía y cuántos. Ah, vendí, madre mía, madre mía. La suerte, os lo juro, lo que más suerte tiene en la vida es estar perseguido, es lo mejor que hay. Tener enemigos que te vayan persiguiendo, porque entonces tú siempre vas evolucionando. Pues ya veremos. Si es un privilegio, según dice la señorita alcaldesa, es un privilegio darte un derecho. No darte, que lo tengo, es renovar el derecho. Pues que me quiten el agua de casa,
Que me corten el camino para que no entre, pues es un privilegio. Ahora os pongo aquí en el comentario la ordenanza municipal. Para que veáis. Venga, nos vemos.